Entonces, en la clase de hoy vamos a estudiar ciertos límites relevantes, ya que nos van a permitir calcular algunos límites sin el uso de alguna tabla de valores. La idea idealmente es conocer estos límites relevantes y aplicarlos mediante algunas reglas que vamos a estudiar posteriormente. Entonces, el ejemplo más claro que tenemos que tener aquí es precisamente el caso número 2. Voy a anotar aquí. El caso número 2, nosotros ya vimos un ejemplo bastante particular. Entonces aquí se desprende de este número 2, de aquí. Si se dan cuenta, es el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n elevado a p es igual a 0. Este límite nosotros ya lo habíamos estudiado para p igual a 1. Entonces nosotros en la clase anterior estudiamos que el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n es igual a 0. Entonces, este límite de aquí es un caso particular de este límite de abajo, ¿ya? O sea, sigue siendo 0 para cualquier potencia positiva. Entonces, aquí podría perfectamente el p tomar el valor 1 medio y ese límite seguiría siendo 0, ¿sí? O un número también excesivamente grande, n elevado a 100, por ejemplo, y el límite sería siendo 0. Entonces, la idea de ocupar este límite es precisamente hacer lo que hice en la clase anterior para ocuparlo y calcular otros límites. Entonces tenemos una propiedad bastante clara. Los otros límites que también van a ser interesantes, este de aquí, ya que el límite, cuando n tiende a infinito de r elevado a n, es igual a 0, siempre y cuando el valor absoluto de r es menor estricto que 1. ¿Qué significa esto? Que la base de esta potencia que está apareciendo aquí tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces el r, vamos a poner aquí, tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Entonces, por ejemplo, el límite de 1 medio elevado a n, eso sería 0. Aquí me queda súper mal anotado, pero... Este de acá también se ocupa bastante. El límite cuando n tiende a infinito de 1 más p dividido en n, todo eso elevado a n, es igual a e a la p. E a la p. Esos son los límites de tipo Euler, ¿ya? Se ocupan, digamos, y siempre lo importante es que para poder aplicar tiene que estar precisamente en esta forma, es decir, tiene que aparecer un 1 más p partido por n, o algo que sea de esa forma, ¿ya? O algo que sea de esa forma. Y todo eso elevado a n. ¿Ya? Entonces, cuando yo vea algo de ese estilo, yo inmediatamente lo puedo calcular como e elevado a p. Con p un número real. Ya ves, aquí puede ser positivo o negativo, a diferencia de la base que tiene que ser positiva y entre 0 y 1. Entonces en este caso es 0 y 1. El límite relevante número 4 dice que el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima de n es igual a 1. ¿Ya? Ese también lo podemos ocupar. Y el límite, aquí el 5, límite de la raíz enésima de un valor p, también es igual a 1. ¿Ya? Para p mayor que 0. Esto básicamente para no tener problemas con los negativos. En el caso, si el índice es impar, el número podría ser negativo, pero digamos, vamos a tomar un caso un poquito más amplio y vamos siempre a considerar que el p sea mayor estricto que 0, o sea, un número positivo. Profesor, Dime. consulta en el 1, en ¿Sí? el mayor estricto, ¿el R puede tomar valores de hasta -1? Sí, puede ser valores negativos. Ah, ya, porque como está en valor absoluto, me pareció... Sí, va entre -1 y 1, pero generalmente por ser una potencia vamos a estar estudiando números positivos. O sea, entre 0, lo usual es escribir esto entre 0 y 1, pero sí puede Ah, ser ya, ok. negativo. Pero ahí, digamos, tenemos que estudiar un poquito más lo que es sucesión alternante. ¿Sí? Digamos, Ok, no gracias. me quiero meter en ese tema y por eso simplemente entre 0 y 1. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, ok. El último límite que viene acá es, digamos, una generalización de este de aquí. Estos de aquí son casi lo mismo. ¿Ya? El 3 y el 4. El 3 es un caso particular del 6. Es decir, la propiedad número 3 la podemos deducir del 6. O sea, basta con aprenderse la propiedad número 6. Eso es lo que me refiero, o conocer cómo aplicarla. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Dice que el límite, cuando n tiende a infinito
de paréntesis 1 más k dividido por a a la n elevado a la n es igual a e elevado a k, ¿sí? Donde a la n es una nueva sucesión tal que el límite cuando n va a infinito es igual a más o menos infinito, ¿sí? Y k un número real. Entonces este k que aparece aquí es un número, ya ese k que aparece ahí es un número, y esto de aquí es una sucesión, ¿ya? Pero no van a ser, en general, no van a ser sucesiones muy complicadas, o sea, pueden pensar en 2n más 1, 3n más 2, cosas de ese estilo. Pero lo que sí tiene que ocurrir siempre es que deben ser la misma. O sea, la sucesión que aparece aquí, el a a la n, o sea, la expresión que aparece ahí, tiene que ser exactamente igual a la expresión que aparece acá, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con que tiene que ser lo mismo? Recuerden que cuando nosotros queremos calcular un límite, lo que buscamos es modificar la expresión algebraica de ese límite para de alguna manera ocupar estos límites relevantes. Entonces, cuando intentemos modificar la expresión algebraica, tenemos que de alguna manera llevar a que se parezca a ese límite que aparece acá, ¿sí? Al límite, en el caso, pensando en el número 6. Pero tenemos que hacerlo y ahí depende con cuál de todos los casos vamos a estar trabajando, porque recuerden que para el cálculo de límite estos van a estar mezclados. Ya puede ser que tengamos que ocupar dos límites relevantes de acá, tres o incluso los 6, digamos. Entonces ahí tienen que estar ustedes más o menos atentos a el cálculo que están haciendo y cuál es el límite que van a necesitar. No sé si hay dudas hasta acá. En todo caso, a esta tabla siempre van a tener acceso, así que, digamos, es importante que sepan cómo usarla más que memorizarla. ¿Ya? Ya, seguimos aquí. Y esto, digamos, es lo que me permite extender esta tabla, porque si se dan cuenta, esta tabla es súper limitada. Me dice, estos límites son tantos. Sin embargo, para poder calcular más límites necesito saber cómo se comporta con la suma, el producto y la división. Y el siguiente teorema me da esa relación. Entonces, sean AN y BN dos sucesiones convergentes, tales que sus límites van a ser L y M. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de AN va a ser L, y el límite cuando n tiende a infinito de BN va a ser M. ¿Ya? Lo que tengo escrito acá. ¿Ya? Entonces, esto de aquí. El límite de AN es igual a L, el límite de BN es igual a M. Entonces se cumple lo siguiente, que la suma de los límites, digamos, el límite de AN más BN, yo lo puedo separar en dos límites. Entonces calcular primero el límite de AN y luego el límite de BN. Y esos dos límites simplemente sumarlos porque van a ser números reales. El límite cuando n tiende a infinito de una constante multiplicado por una sucesión va a ser la constante multiplicado por el límite. Entonces eso, digamos, lo que se conoce como álgebra de límites, cómo se comporta con las operaciones. La multiplicación de dos límites, o sea, el límite de AN por BN, va a ser el límite de AN por el límite de BN, ¿no? Entonces podemos separar en dos límites, ¿no? Podemos separar en dos límites. Aquí hay que tener cuidado con el cociente, ¿ya? El límite del cociente de AN dividido en BN es el límite de AN, dividido por el límite de BN, siempre y cuando el límite que me dé aquí abajo sea distinto de cero. ¿Ya? Digamos, hay que tener cuidado con eso. El límite del valor absoluto de AN es igual al valor absoluto del límite de AN. ¿Ya? Entonces, digamos, podemos también incluso ver límites con algunos valores absolutos. ¿Ya? Y finalmente, voy a bajar aquí, déjame poner esto. Y el último que me queda es me quedan dos más. El límite de una raíz, el límite de la raíz de AN es lo mismo que la raíz del límite. O sea, la raíz sale del límite, si se dan cuenta. Entonces yo puedo calcular el límite, una vez que yo calcule esto, le extraigo raíz, y eso me daría el límite de lo que está en un principio. Y finalmente, este es el más, digamos, que usamos bastante, el límite de una constante es la misma constante. O sea, el límite cuando n tiende a infinito de un número real es precisamente ese número real. Y con eso ya tenemos todo el comportamiento de las sucesiones cuando queremos calcular límites. Entonces vamos a hacer un resumen aquí. Entonces aquí me voy a la pizarra, pero un poquito aquí para hacer como una especie de resumen de cómo queremos
¿Cómo queremos calcular ese límite? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Entonces, déjenme cambiar aquí de pizarra. Ya, aquí estoy en una pizarra en blanco. ¿Ya? Entonces, digamos método, digamos, o forma para calcular un límite. Un límite. Esto va a ser mucha práctica, digamos, pero los pasos van a ser fundamentales. Entonces, si yo quiero calcular algo, el límite cuando n tiende a infinito, cuando m tiende a infinito, y aquí voy a tener una expresión algebraica, lo voy a escribir como de una expresión algebraica, ¿ya? Yo quiero calcular esto, el límite cuando n tiende a infinito, y aquí adentro voy a tener una expresión algebraica. Entonces los pasos siempre van a ser, primero, modificar la expresión algebraica para poder ocupar las propiedades anteriores. Entonces, 1, modificar la expresión algebraica, para, vamos a escribirlo aquí en palabras simples, para que se parezca a alguno de los límites relevantes. De los límites relevantes. ¿Ya? Entonces ese, digamos, va a ser el primer paso. ¿Ya? Modificar la expresión algebraica para que se parezca a alguno de los límites relevantes. ¿Ya? Puede ser cualquiera de los límites, ya recuerden que ahí tenemos una tabla de 6. Y el segundo caso va a ser utilizar álgebra de límites. Utilizar álgebra de límites. Que es el teorema que acabamos de ver, álgebra de límites. ¿Ya? Y ya el tercer paso sería simplemente calcular, sería utilizar la tabla. Digamos, calcular el límite, y esto lo voy a poner entre paréntesis, usando la tabla. Usando la tabla. Y eso fue exactamente lo que hicimos la sesión anterior. Creo que el ejemplo de la sesión anterior era el límite. Me recuerdo si no era, creo que era, que no importa mucho por el límite cuando n tiende a infinito, creo que era 2n dividido n más 1, algo así era. No estoy seguro si es el ejemplo, pero digamos, fue exactamente, para poder calcular este límite, lo que hicimos fue ocupar cada uno de estos pasos. Entonces, digamos, es importante identificar los pasos que tenemos que dar independiente del ejercicio que estemos haciendo. Si queremos calcular un límite, digamos, estos son los pasos fundamentales y tenemos que ordenarnos en la forma en que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, aquí, el primer paso siempre va a ser modificar esto. ¿Ya? Modificar eso. ¿Ya? Modificarlo significa no cambiar la igualdad. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer aquí, y lo voy a escribir como en un asterisco para que tengan ustedes la observación, es multiplicar por 1, o lo otro que podemos hacer para no alterar es sumar 0, ¿ya? Y elevar a la potencia y sacar raíz. Entonces, no sé, aquí podríamos también hacer cosas de este estilo. Entonces, la expresión, le puedo sacar raíz enésima a la expresión y todo eso elevarlo a n. ¿Sí? Ahí no le estoy haciendo absolutamente nada a la expresión. ¿Sí? Entonces, le saco raíz enésima y lo elevo a n. Entonces, esas son cosas que modifican la expresión algebraica, pero en realidad no le hacen nada. ¿Sí? Multiplicar por 0, multiplicar por 1, obtengo lo mismo. Sumar 0, obtengo lo mismo. Elevar una potencia y sacarle raíz de esa potencia, obtengo lo mismo. Entonces, a eso me refiero con modificar algebraicamente. ¿Ya? Esto de aquí cambiarlo, pero que siga siendo lo mismo.
Y utilizar álgebra de límites significa ver las propiedades de la tabla a las cuales vamos a utilizar. Entonces, y ahí viene la parte de separar la suma, separar el producto, separar los cocientes, y ya finalmente usamos la tabla para calcular el límite. Digamos, estos son los pasos fundamentales para esta primera parte, que es simplemente calcular el límite. La idea es que ustedes los tengan más o menos en un esquema bastante claro, cosa que cuando se enfrentan a un ejercicio no se asusten, ¿ya? O digamos, intenten calcular, ¿ya? Mediante estos pasos. Entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Para ver cómo se resuelven, siempre siguiendo estos tres pasos. ¿Ya? Vamos a borrar aquí y voy a volver al apunte. F2. Entonces, veamos algunos ejemplos. Ya aquí ya, digamos, ya vimos más o menos bastante teoría, y la idea es ir mirando ahora un poquito hacer cosas prácticas con esto, ¿ya? Y sobre todo los trucos. Ya aquí hay muchos trucos, porque como vamos a modificar algebraicamente, ustedes tienen que saber qué tienen que hacer cuando ven una expresión algebraica, porque al final no tienen idea cuál van a ocupar de este. O sea, a priori, ustedes tienen que mirar bien la expresión para saber cuál de este pueden utilizar, ¿ya? Al principio puede costarle un poco, digamos, pero ya realizar un par de ejercicios debería ser un poco más rápido, ¿ya? Entonces, lo primero que deben hacer, y aquí me voy a enfocar en el ejercicio número 1, ¿ya? Después quiero ver, idealmente sería que viéramos los 6 ejercicios en esta clase, creo que por tiempo quizás no alcancemos a llegar, ¿ya? Pero lo interesante de esto es tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios y los que resten quedan, digamos, de tarea. Entonces, mirando este ejercicio, aquí, el ejercicio número 1, espérame aquí para... Ejercicio número 1. Entonces yo quiero analizar el límite de esta sucesión. Límite de 1 más 2 a la n, 3 elevado a n más 1. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, tengo que ver cuál es la propiedad de la tabla que podría utilizar. Entonces, para eso, siempre me fijo en los términos que aportan algo a la sucesión, ¿ya? Y cuando me refiero a que aportan algo a la sucesión, es los términos que tienen alguna n en su expresión. Entonces, si yo miro aquí en esta expresión, tengo un cociente. Tengo por un lado 1 más 2 a la n, y aquí abajo tengo 2 más 3 a la n. Pero lo que aporta a la sucesión siempre va a ser el 2 a la n, porque es el que va a ir cambiando cuando yo voy colocando valores para n, y el 3 a la n. Y el 3 a la n. Entonces, y me pregunto, ¿cuáles son las propiedades dentro de la tabla que tienen algo de 2 elevado a algo o 3 elevado a n más 1? ¿Cuáles son esas propiedades? Si miramos la tabla, corresponde precisamente, corresponde al primer límite, ¿ya? Que es un número elevado a algo. Un número elevado a algo. Entonces, si volvemos acá al ejemplo, al ejercicio, es 2 elevado a algo, 3 elevado a algo. Entonces, deberíamos de alguna manera acomodar toda esta expresión para poder ocupar ese límite, algo elevado a algo, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado porque el límite me dice que el número, para que el límite sea 0, tiene que ser menor que 1. Tiene que ser menor que 1. Sin embargo, aquí aparece el 2 y aparece el 3, que son ambos números mayores que 1. Entonces, de alguna manera, tengo que, aquí ya nos vamos adaptando al ejercicio, estos 3 pasos que habíamos dicho, ya ahora lo adaptamos al ejercicio, tengo que modificar la expresión algebraica, pero tratando de hacer que aparezca algo como el límite relevante número 1, que es el de la potencia. Y eso exige que la base sea menor que 1. Sin embargo, aquí aparece un 2 y un 3. Entonces vamos a ver ese ejercicio. Para la pizarra. Entonces queremos calcular el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 a la n dividido por 1 más
3 elevado a n más 1. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. Eso es lo que queremos determinar. Entonces, lo primero que voy a hacer así, aquí, es que el n más 1 lo voy a escribir como 3 por 3 por 3 elevado a n. Entonces, esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 a la n dividido 1 más 3 por 3 elevado a n. Esto lo separo, digamos, por probabilidad de potencia. Ustedes saben que potencias de igual base se suman los exponentes. Entonces, 3 por 3 elevado a n es lo mismo que 3. Este tiene exponente 1 y sería n más 1. Entonces, este de aquí, digamos, no lo he alterado. Simplemente lo escribí de una forma más conveniente. Este 3 elevado a n más 1 lo escribí de una manera más conveniente, que es 3 elevado a n. Y ahora lo que debo hacer, digamos, lo que debo hacer es modificar toda esta expresión algebraica para poder ocupar el límite relevante 1. Entonces, queremos ocupar el límite relevante número 1, el cual dice que el límite cuando n tiende a 0, a infinito, perdón, de r elevado a n es igual a 0. Eso es lo que quiero ocupar, ese sería el límite 1. ¿Ya? Entonces, de alguna manera tengo que modificar esta expresión algebraica para obtener algo de esa forma. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar por el inverso multiplicativo de la potencia de mayor base. Ya en este caso tengo 2 elevado a n, 3 elevado a n. Como el 3 es mayor, multiplico por esa potencia. Entonces voy a multiplicar por el inverso multiplicativo, sería de 3 elevado a n, que sería 1 dividido 3 elevado a n. Y abajo también multiplicar por 1 dividido 3 elevado a n. ¿Ya? Y recuerda que aquí está dividido. Entonces este número de aquí en realidad son 1. Entonces lo que hice ahí, multipliqué toda esa expresión, la multipliqué por 1. Entonces ahora continúo con el ejercicio, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué debería haber sido de esa forma. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito, y empiezo a multiplicar 1 por 1 partido, por 1/3 elevado a n, eso es lo mismo que 1/3 elevado a n. 1/3 elevado a n. Más, aquí sería, aquí estoy ocupando propiedades de potencia, ya potencias de igual exponente se dividen las bases. Entonces aquí me quedaría 2/3 elevado a n. Abajo me quedaría 1/3 elevado a n, 1/3 elevado a n, más, y aquí el 3n, con ese 3n se me cancela, me quedaría un 3 simplemente. Un 3. Y esto es lo que les digo de modificar algebraicamente. Ahora, esta expresión, este límite que tenía aquí, este límite con el que partí, que no tenía idea cómo calcularlo, ahora lo escribí de una manera de que son puros límites que puedo calcular con la tabla. ¿Sí? Porque el límite de 1/3 elevado a n es de esta forma. ¿Sí? Es de esa forma. 2/3 elevado a n es de esa forma. 1/3 elevado a n es de esa forma. Y por último, el límite cuando n tiene infinito de un 3 es una constante, sabemos que eso es la constante. Así que ya podemos calcular este límite. Entonces, sigo aquí. O sea, para finalizar este ejercicio, esto sería lo mismo que límite cuando n tiende a infinito de 1/3 elevado a n, de 1/3 elevado a n,
más límite cuando n tiende a infinito de 2/3 elevado a n dividido el límite cuando n tiende a infinito de 1/3 elevado a n más el límite cuando n tiende a infinito de 3. Aquí lo que ocupé en este paso es simplemente álgebra de límite. Entonces ya vimos que el límite se separa en dos sumas, el límite se separa en cocientes. Entonces aquí ocupé todas las propiedades de álgebra de límite, digamos, de manera rápida. Y ahora ocupo la propiedad de los límites relevantes. Entonces aquí voy a cambiar el color. S por propiedad sabemos que es 0. Este por propiedad también sabemos que es 0 porque el 2/3 está entre 0 y 1. Este de aquí también vale 0. Y ese de aquí lo podemos calcular. Sabemos que una constante vale 3. Por lo tanto, al hacer las cuentas, ya esto es simplemente aritmética, me quedaría que el límite es igual a 0, 0 más 0, dividido 0 más 3. Esto me queda que es 0 dividido entre 3, y eso igual a 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, y aquí ya como respuesta, por lo tanto, el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 2 a la n, dividido 1 más 3 elevado a n más 1, es igual a eso. Y esa sería la respuesta del primer ejercicio. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna duda? De repente por el chat. ¿No? Bueno, entonces continúo. E insisto, los pasos fundamentales es identificar cuál es el límite que pretenden, el límite relevante que pretenden utilizar. Y ya la manera en que modifiquen algebraicamente la expresión, digamos, son puros trucos. En este caso, era dividir por la mayor potencia, o multiplicar por el inverso multiplicativo de la mayor potencia. ¿Ya? Digamos, ese es el truco importante aquí. Entonces lo voy a destacar aquí, en otro color. Digamos, el truco de este ejercicio era este paso. Si no eran capaces de dar ese paso que estoy marcando aquí en verde, ¿sí? Ese paso, si no eran capaces de realizar ese paso, no van a poder hacer el ejercicio. Digamos, ese es el fundamental. ¿Ya? Y en general, todos los ejercicios de esta primera parte se van a basar en cosas de ese estilo. ¿Ya? En que si son capaces de dar ese paso fundamental que permite modificar la expresión algebraica en algo que más o menos me permite desarrollar el ejercicio, hacer los cálculos. Voy a borrar esto. Voy a regresar al apunte. Entonces vamos al ejercicio número, no sé si el ejercicio 2 valga la pena. ¿No? Hay uno que siempre que me gusta bastante, que es el 6. El 6 lo voy a hacer. Voy a hacer no, ¿cuál puedo hacer? Voy a hacer el 3, ¿ya? Voy a hacer el 3 y el 2 lo pueden revisar ustedes en el apunte. Pero el 3, digamos, es muy parecido al 2, salvo que aquí tienen que calcular desarrollar este binomio. ¿Ya? Aquí no, aquí ya está todo desarrollado. Entonces vamos a hacer el cálculo ya para ver qué es lo que sucede. Entonces 4n cuadrado más 1 dividido 2n más 3. Entonces, el ejercicio sería el límite cuando n tiende a infinito de 4n cuadrado más 1. Lo escribe mal aquí. Déjenme revisar de nuevo. Era 4n cuadrado. Aquí el lápiz. 4n cuadrado dividido por 2n más 1. Creo que algo así era. Más 3, n más 3. Ah, n más 3, ya. Gracias.
O sea, 2n más 3. Ah, ya, vale. Así es. 2n más 3. Entonces, si se dan cuenta, ya esta, digamos, la regla va a ser general siempre. Entonces ya aquí la idea es ir viendo cómo se modifican estas expresiones algebraicas. Si se dan cuenta, lo que tengo aquí, voy a poner un rectángulo, voy a poner aquí un rectángulo, eso es ahí es un polinomio de grado 2, esto de abajo lo podemos ver como un polinomio de grado 1. ¿Ya? Cuando tengo cosas de ese estilo, digamos, la manera de modificar algebraicamente esta expresión es siempre la misma, ya que va a ser multiplicar por la potencia del polinomio más grande. ¿Ya? Entonces, en el caso de arriba tengo un polinomio de grado 2, abajo tengo un polinomio de grado 1. La mayor potencia es de grado 2, por lo tanto voy a multiplicar por 1 partido por n cuadrado, es decir, el grado más grande. Si fuera un polinomio cúbico y un polinomio de grado 2, multiplico por 1 partido por n elevado a 3. ¿Sí? Siempre va a ser, aquí lo voy a escribir, 1 dividido por n elevado al grado máximo de los polinomios. De los polinomios. ¿Sí? Voy a escribir como un paréntesis porque eso es. Entonces siempre va a ser 1 partido por n elevado al grado máximo del polinomio. ¿Sí? Entonces en este caso grado 2, grado 1, el máximo sería 2. Por lo tanto voy a multiplicar arriba por 1 partido n cuadrado y abajo por 1 partido por n cuadrado. Y eso, digamos, es lo que me va a definir este límite. Este siempre cuando los límites sean un polinomio arriba y un polinomio abajo. Entonces esto lo podemos estudiar como el caso de polinomios. ¿Sí? Entonces lo podemos encasillar en ese caso. Cuando son polinomios, siempre, digamos, la modificación de la expresión algebraica va a ser esta. ¿Ya? Siempre va a ser esa la expresión. Y con eso nos permite desarrollar este límite. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, si multiplico por, recuerden que este es un 2n cuadrado, que me raro, entonces me quedaría 4n cuadrado por 1 partido por n cuadrado, me quedaría un 4. 4 más 1 partido n cuadrado, dividido, y aquí abajo me quedaría, aquí tengo un n, aquí tengo un n cuadrado, se me cancela 1, me quedaría 2 partido por n. 2 partido por n. Más, y aquí me quedaría 1 o 3 partido por n cuadrado. Y ahora tengo que acordarme de los límites relevantes, esto lo voy a escribir con azul, de los límites relevantes, nosotros sabemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n elevado a p, es igual a 0. Y pretendo utilizar este límite, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese límite. Entonces este límite que estábamos calculando aquí en principio, ahora por álgebra de límites todo esto lo puedo separar. Entonces esto me queda el límite cuando n tiende a infinito de 4 más el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n al cuadrado dividido límite cuando n tiende a infinito de 2 elevado a 2 partido por n más el límite cuando n tiende a infinito de 3 dividido n cuadrado. ¿Ya? Y ahora vamos a ocupar este límite relevante. Si hacemos las cuentas, este límite por ser constante va a ser la constante. Aquí me da un 4, esto me va a dar 0, esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0. Entonces, utilizando aritmética, esto me quedaría que es igual a
4 más 0 dividido 0 más 0. Si damos las cuentas, eso es 4 dividido por 0. Y esto hay que tener cuidado, está indefinido. Indefinido. ¿Qué significa eso? Que no es un número, o sea, 4 dividido por 0 no es un número real. ¿Ya? Entonces, eso significa que con estos métodos con este método que acabo de dar, no podríamos calcular este límite. Entonces ya tenemos que entrar a analizar un poquito más en profundidad qué significa este límite. Y tratar de convencernos de alguna manera que ese límite no lo podríamos calcular con los métodos convencionales. Entonces, para eso, voy a borrar todo esto que hice aquí, ¿ya? Porque no me sirvió para absolutamente nada, pero es importante entender qué hago cuando llego a cosas de ese estilo. Y es hacer un análisis un poquito más profundo, del comportamiento de esta expresión que está acá. Entonces, por eso voy a borrar un poco. ¿No? ¿No se borró? Entonces vamos a hacer otro tipo de análisis sobre esto de aquí. Ahora, el método que acabo de hacer siempre le va a funcionar para polinomios, pero en este caso, digamos, un poco distinto. ¿Ya? Y es justamente el caso que siempre se deja aparte. Entonces, esto de aquí también lo borran, porque no me sirvió de nada. Eso, no, me pasé. Entonces era más 1, creo que, dividido. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese límite? Entonces, 4n más 1, 2n más 1. Una de las cosas que tienen que entender ustedes es que el límite siempre se entiende como el comportamiento en números extremadamente grandes. Entonces, si lo pensamos en ese sentido, este límite va a tener casi el mismo comportamiento, ¿ya? Entonces, cuando yo evalúo, por ejemplo, el n igual a 1.000.000, este 1 que se le suma aquí, o números muy grandes, es casi despreciable. O sea, van a ser números de 10 elevado a 100 más 1 es casi lo mismo que 10 elevado a 100, por decir algo. Y este 3 que aparece acá también es despreciable porque sumarle 3 a números muy grandes como que casi que no le hacen nada. Entonces podríamos decir que este límite de aquí va a ser parecido al límite cuando n tiende a infinito, despreciando estos dos números, el 1 y el 3, que sería 4n cuadrado dividido en 2n. Y esto de aquí lo podemos simplificar, que eso de ahí es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito, de 2n. Y esto de aquí diverge, porque nunca se va a ir a un número. ¿Ya? Esto de aquí nunca se va a ir a un número. Entonces, este límite diverge, pues, digamos, el 2 elevado 2n es un número que siempre va creciendo. Entonces, digamos, la sucesión 2n, le vamos a escribir aquí en un lenguaje un poco más técnico, es creciente. Es decir, que nunca va a parar a un valor. Entonces, este límite, digamos, lo podemos decir que es divergente. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de 4n cuadrado más 1 dividido por 2n más 3 diverge. No va a parar un valor. Entonces, ese tipo de análisis tienen que hacerlo una vez que ya sepan calcular. Entonces, si se dan cuenta del cálculo, intenté hacerlo y llegué a algo extraño, entonces ya tengo que hacer un análisis un poquito más profundo de la situación. Y hacer un análisis profundo significa despreciar ciertos valores porque al final lo que a mí me interesa es lo que sucede en valores muy grandes. Entonces, en valores muy grandes, sumar 1 o sumar un 3 no influye en absolutamente nada. Profe, ¿Dime? igual ahí se podía hacer el límite de cada expresión por separado, por ejemplo, el límite de 4n elevado a 2 más límite de 1, y ahí al calcular el límite de 1, o no se puede.
O sea, hay que tener un poquito de cuidado ahí porque hay muchas combinaciones, porque si tú haces el límite, por ejemplo, de lo de arriba, te quedaría infinito. Si haces el límite de lo de abajo, te daría infinito. Por lo tanto, el límite es de la forma infinito partido por infinito. Ah, ya. Entonces, infinito por Claro. Y este infinito partido por infinito no está definido y puede ser cualquier cosa. Puede ser un 1, puede ser un 0, puede ser infinito, puede ser un número. ¿Sí? Aquí esto puede, en este caso diverge, entonces ni siquiera es algo dentro de los números reales. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Pero digamos, está bien eso de separar. Tú separas y si te da algún número, está correcto, pero si te dan cosas extrañas como infinito partido por infinito, tienes que intentar otro método. Comprendo. Perfecto. Entonces voy a borrar aquí y vamos a ir con otro ejercicio. Entonces aquí hay PDF. Bueno, como les digo, aquí yo hice el número 3, el 2 es bastante parecido, así que lo voy a saltar. El 3, si se dan cuenta aquí, en el mismo apunte están todas las soluciones, ya, pero prefiero hacer cómo ir pensando el ejercicio, es cómo se piensa el ejercicio. El 4, ya, va a necesitar un teorema previo, ¿ya? Un teorema previo. Entonces, para el 4, voy a avanzar hasta acá para poder desarrollarlo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta que hay un teorema que dice el teorema de acotamiento, también lo pueden encontrar como el teorema del sándwich, ¿ya? Que si yo tengo tres sucesiones, sean AN, BN y CN, y L, un número real tal que el límite del AN y el BN es igual a L, y el AN es menor que el CN y es menor que el BN, para todo n mayor que n, entonces el límite del CN es igual a L. ¿Sí? Aquí se ve un poco enredado, pero digamos se puede graficar bastante bien, ¿no? Entonces, lo que dice el teorema del acotamiento es que yo voy a tener tres sucesiones. Entonces voy a tener una sucesión AN que va a ser más pequeñita que un CN, pero a su vez el CN va a ser más pequeño que un BN. Entonces este es AN y un BN, ¿ya? Eso es lo que tengo. El teorema del sándwich dice que si este límite, cuando estoy estudiando el límite, si el límite de esta sucesión es igual a un valor L, el límite de esta sucesión es igual a un valor L, entonces a esta no le queda otra opción que ser igual a L. Entonces, lo que concluye aquí es que el límite, cuando n tiende a infinito, de Cn es igual al mismo valor L que tenía el A y el B. Ahora, este teorema tiene algunas dificultades para poder ejecutarlo. Primero, es si somos capaces de establecer esta desigualdad. Tenemos que establecer esa desigualdad, ¿ya? Entonces, digamos, es pura astucia en cómo llegar a eso. Y una vez que uno establece eso, necesitamos que además el límite de este término, el AN, tiene que ser exactamente el mismo que el BN, ¿ya? Entonces es un teorema bastante fuerte que pide dos condiciones, digamos, que son difíciles de encontrar en general. Una es que la asociación que estemos tratando, intentando calcular el límite, que sería el CN, está acotada por dos, y que esas dos tengan exactamente el mismo límite, ¿ya? Que es precisamente el ejemplo número 4. Voy a borrar aquí. Entonces vamos a ver el ejemplo número 4, que es lo que dice. Entonces es aquí, es 5n seno n factorial dividido por 8n cuadrado más 6. ¿Ya? Este lo voy a revisar de acá mismo, ¿ya? Voy a revisar el ejercicio de aquí porque siento que es un poquito más, para no estar escribiendo tanto. Este es el ejercicio número 4. Entonces lo que va a ocupar aquí es el teorema del acotamiento, porque nosotros sabemos que independiente del valor de n, voy a escribir aquí, independiente del valor de n, esto de aquí siempre ocurre. ¿Qué pasa?
No me deja... Espera un poquito, muchachos, que estoy teniendo problemas aquí con... No, no es... Disculpen, muchachos, vuelvo al tiro. No sé por qué me deja arreglar. Ya, no le creo que es. Esta desigualdad siempre es así. Nosotros sabemos que el seno de alguna expresión siempre está entre -1 y 1. Digamos, eso es verdadero. ¿Ya? Y lo que hace es ocupar simplemente esa propiedad. Entonces, como el seno está entre -1 y 1, luego multiplica por lo que le falta, que sería 5n dividido por 8n cuadrado más 6. Y con eso obtiene que el 5n dividido 5n seno de n factorial dividido por 8n cuadrado más 6 está entre esa sucesión y esta sucesión. ¿Sí? Entonces, digamos, lo voy a cambiar de color aquí. Voy a borrar esto dos. Entonces, la sucesión que nosotros intentamos calcular el límite es la que esté rojo en el medio. Pero, digamos, voy a calcular el límite a esto y el límite a esto. Entonces, si yo logro determinar el límite de esos dos y son iguales, el límite de lo que está en medio es ese valor. Ya eso es lo que dice el teorema del acotamiento. Eso es lo que dice el teorema del acotamiento. Entonces voy a borrar aquí. Entonces bajando. Aquí. No sé. Ya. Entonces el límite dice e igual a 0. Por lo tanto, el límite de la solución completa es igual a 0. Y eso es porque este límite es 0, del 5n dividido 8n cuadrado más 6 es igual a 0, y el menos 5n dividido 8n más 6 también es 0. ¿Ya? Y eso lo pueden calcular fácilmente porque lo daría un polinomio, el de abajo un polinomio, lo hacen de la manera usual en la que hemos hecho antes, cuando trabajamos con polinomios. Entonces, como los límites extremos son iguales a 0, lo que queda en medio también tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Digamos, esa es la justificación. Entonces voy a finalizar con el ejercicio número 6, porque siento que en el apunte faltaron algunos detalles. El número 5 lo pueden revisar ustedes bastante bien, está ahí bien desarrollado. El número 6 hay que tener un poquito más de cuidado, que se quiere hacer un poquito más de énfasis. Entonces el 6, lo que voy a anotar es n más 6, n más 5 elevado a 3. Entonces lo que queremos calcular aquí es el límite, vamos a ir con rojo. Es el límite cuando n tiende a infinito de n más 6 menos dividido n más 3, creo que era así, todo eso elevado a 3n. ¿Sí? Algo así era, ¿no? Ah, no, n más 5 abajo. N más 5. Entonces es n más 6, n más 5 dividido por 3. Entonces el límite que quiero ocupar aquí es el límite de Euler. Entonces el límite relevante es límite cuando n tiende a infinito de 1 más, creo que aquí lleva un p elevado a la n, todo eso elevado a la n, y eso era igual a e elevado a p. Entonces, ¿se dan cuenta? Estos de aquí son los más sencillos de hacer, en el sentido que la forma, ya sabemos lo que tenemos que llegar, tiene que aparecer un 1, tiene que ser un p, abajo tiene que ser una a la n y una a la n. Entonces, lo importante de este límite es que tiene que aparecer en esta forma. Tiene que haber un 1, un a la n y una a la n. Digamos, y entonces tengo que modificar toda esta expresión para que aparezcan todos esos términos.
Entonces la manera siempre va a ser más o menos la misma. Entonces lo que voy a hacer aquí es el límite. El límite cuando n tiende a infinito, y como necesito que aparezca un 1, hago aparecer ese 1. Entonces sería 1 más el n más 6, n más 6 dividido n más 5, y como agregué un 1, tengo que quitarlo, que era lo que yo había puesto en el ejemplo, que era sumar 0. Entonces menos 1, y todo eso elevado a 13. ¿Ya? Entonces sumé 1 y resté 1, por lo tanto no le hice absolutamente nada a esta igualdad. Y ahora me quedo con esto. ¿Sí? Sigo trabajando con eso. Sigo trabajando con eso. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito, y esto lo calculo, como un mínimo común es n más 5, entonces sería 1 más el mínimo común, aquí sería n más 5, n más 5, aquí me quedaría n más 6, menos, y aquí lo escribo entre paréntesis, n más 5. Todo eso elevado a 3n. Entonces esto va a ser lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de, al hacer las cuentas, te quedaría 1 más el n se me cancela con ese menos n, el 6 se me cancela el 6, el resto 5 me quedaría un 1 arriba. Sería 1 dividido n más 5. N más 5. Y aquí me quedaría 3 elevado a n. Ya estoy casi. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya estoy casi. ¿Por qué? Porque ya logré, aquí voy a, ya logré hacer aparecer el 1. Entonces, esto, esto de aquí, ya se parece mucho, digamos, a esta expresión que está acá. ¿Sí? Se parece bastante. Entonces, tengo un 1, tengo el p valdría 1, y aquí el n más 5 sería como el an que está acá. ¿Sí? El n más 5 sería como el an que está aquí. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Tengo que forzar de alguna manera, tengo que forzar que este término n más 5 tiene que de alguna manera aparecer acá. Entonces tengo que hacer que el 3n se transforme en n más 5. Ese, digamos, con eso ya podría hacer el cálculo del límite. ¿Se va a borrar algunas cositas aquí? Para no saturar tanto el ejercicio. Pero sigo con azul. Perfecto, entonces esto es lo mismo que el límite. Cuando n tiende a infinito, lo voy a escribir así de esta forma. De 1 más 1 dividido n más 5. Esto lo voy a escribir todo eso elevado a n. Y todo esto elevado a 3. ¿Ya? Aquí estoy separando, lo voy a escribir un poquito más separado para seguir anotando. Todo eso elevado a 3. ¿Sí? Todo eso. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque así logro obtener el 3. Y recuerden que potencia de potencia, cuando se calcula esto, es 3. Potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. Entonces eso es lo mismo que 3n. El 3n que está aquí, yo lo puedo separar de esa manera. ¿Para qué? Para hacer aparecer el más 5. Puedo hacerlo así, más 5. Y como hice aparecer un más 5, tengo que restar el 5. Menos 5. ¿Sí? Lo escribo de esa manera. Lo escribo de esa manera. Entonces este límite, lo voy a escribir aquí porque ya me estoy quedando un poco sin pizarra, es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de, y aquí voy a separar 1 más 1 partido n más 5 elevado a n más 5, que sería el de ahí,
n más 5, y todo eso elevado a 3. A 3. ¿Sí? Entonces, si yo junto, estoy juntando S con S, y me da ese factor. Y ahora lo multiplicado, y sería exactamente lo mismo que está dentro del paréntesis, sería 1 más 1 partido n más 5, pero ahora elevado al menos 5 multiplicado con el 3, que sería menos 15. Menos 15. Entonces tengo que calcular estos dos límites. Tengo que calcular este límite de aquí y este límite de acá. Y luego multiplicar los dos límites para poder hacer el cálculo. Entonces voy a borrar aquí un poquito arriba para seguir haciendo las cuentas. Entonces, creo que se tengo espacio suficiente. Entonces, este de aquí lo voy a escribir acá. ¿Ya? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de paréntesis 1 más 1 partido n más 5 elevado a n más 5 y todo eso elevado a 3 por propiedad de Euler, ya la propiedad que es de los límites relevantes, eso igual a e elevado a 1, porque es la potencia que sale ahí, e elevado a 1. Pero como aparece un 3 ahí, sería e elevado a 3. E elevado a 3. Esto como, digamos, como primera observación. Segunda observación es que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 partido n más 5, lo voy a escribir de esa manera. La potencia 15 la voy a escribir fuera. Entonces sería elevado a menos 15. Eso es lo mismo que el límite, cuando n tiende a infinito de 1 por álgebra de límites más el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n más 5. Todo eso elevado a menos 15. Por propiedad, esto vale 1. Por propiedad, porque es una constante. Por propiedad también podemos decir que se vale 0, porque podemos olvidarnos de este 5 y esto nos queda 1 partido por n. Eso es 0. Por lo tanto, el resultado de esto sería igual a 1 elevado a menos 15 y eso igual a 1. ¿Sí? Eso igual a 1. Por lo tanto, todo este límite que tengo aquí, todo este límite es lo mismo que e elevado a 3, que sería esto de aquí, multiplicado por 1. Por lo tanto, el límite, el valor es e elevado a 3. Digamos, con eso se finaliza el ejercicio. ¿Sí? Entonces, el cálculo era e elevado a 3. Vuelvo a la guía. Ahora. ¿Se dan cuenta? El ejercicio ese era el número 6 que estaba realizando ahora. Aquí sale desarrollado, pero encuentro que sale muy breve el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Yo lo hice con un poco más de detalle, ¿ya? Pero aquí lo pueden ver, estudiar de esa manera, ¿ya? Y llega al mismo resultado, que el límite es e elevado a 3. ¿Sí? Hay que tener un poquito más de cuidado, pero aquí lo hace como de una. Se dan cuenta que en 3 pasos llega a eso y es un poco más tedioso. Entonces por eso quise hacer un poco más de detalle. Lo mismo pasa con el número 5, que también lo hace como en 2 o 3 pasos, pero eso lo pueden sacar ustedes, pueden desarrollar bien los pasos mirando el teorema del sándwich. Aquí lo único que tienen que hacer es ver eso. ¿Ya? Y ejercicios propuestos, ¿ya? Aquí van a ver, hay una lista de ejercicios, son 10 ejercicios y me gustaría que esto lo empiecen a trabajar ya en el próximo taller. Idealmente que lo empiecen a trabajar desde ya. Sin embargo,
es importante que vayan al taller y empiecen a trabajar todos estos límites, a ver cuáles son estos trucos para modificar la expresión algebraica y que llegue a algo que me permita calcular el límite. Entonces, digamos, eso es. Si hay alguna duda, voy a terminar la grabación y me quedo con las preguntas.